Hoy hablaremos sobre el movimiento del cubismo, considerado el primer estilo vanguardista y a la vez también el que rompe el estatuto renacentista a principios del siglo XX. Hoy quiero hablarle cómo este movimiento da una perspectiva diferente y a la vez exonera lo tradicional, manejando lo que es figuras geométricas y también líneas. El cubismo, un movimiento artístico del siglo XX que irrumpió en la escena artística europea en 1907, marcando un fuerte distanciamiento respecto a la pintura tradicional y sentando un precedente vital para el surgimiento de las vanguardias artísticas. Su estilo característico explora una nueva perspectiva geométrica de la realidad, mirando los objetos desde todos los puntos de vista posibles, lo cual fue una ruptura con modelos pictóricos vigentes desde el Renacimiento. El término cubismo viene del crítico Louis Bouxwell, el mismo que en su momento puso el nombre al fauvismo, que luego de acudir a una exposición de George Braque, afirmó que sus obras reducían el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos, y procedió entonces a hablar del cubismo. Al respecto afirmaría luego el pintor español Pablo Picasso, que cuando hacíamos cubismo no teníamos ninguna intención de hacer cubismo, sino únicamente expresar lo que teníamos dentro. Siguiendo así, hablaremos un poco sobre la historia del cubismo. El cubismo surge en la primera década del siglo XX, constituyendo la primera de las vanguardias artísticas. Entre las circunstancias que contribuyeron a su surgimiento se ha señalado tradicionalmente tanto las obras de Cézanne como el arte de otras culturas, particularmente la africana. En efecto, Cézanne pretendió representar la realidad reduciéndola a sus formas esenciales, intentando representar los volúmenes sobre las superficies planas del lienzo de una manera nueva, tendencia que fue seguida por los cubistas. Ya antes que él, los neoimpresionistas Seurat y Signac tendieron a estructurar geométricamente sus cuadros. Lo que Picasso y Braque tomaron de Cézanne fue la técnica para resolver ese problema de lograr una nueva figuración de las cosas, dando a los objetos solidez y densidad, apartándose de la tendencia impresionista que habían acabado disolviéndose la forma en su búsqueda exclusiva de los efectos de la luz. Un movimiento artístico de magníficas artes y pinturas fuera de lo tradicional. Ahora hablaremos de los objetivos y del máximo exponente que abarca el movimiento cubista. El principal objetivo del movimiento cubista, pues, era de alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos, intentando conseguir una cuarta dimensión. El máximo exponente fue este señor llamado Pablo Picasso, un pacifista y militante comunista, miembro de tanto el Partido Comunista de España como el del francés, hasta el día de su muerte en 1973. Picasso no solo fue la figura central del cubismo, sino un pintor y escultor de renombre internacional, considerado uno de los artistas más influyentes de numerosos movimientos artísticos, además de un cultor de otras formas de artes como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, el diseño de escenografías y de vestuarios para montajes teatrales, e incluso tuvo una brevísima obra literaria. Lo indiscutible de su obra contrasta, además, con su vida personal y amorosa de una notoria promiscuidad y misoginia, a punto tal de llegar a considerar las mujeres como máquinas de sufrir. Y no solo Pablo Picasso hace parte de la creación del cubismo, también encontramos a George Braque. Braque descubrió que se puede simplificar las formas reduciéndolas a prismas y cilindros. Son características sus naturalezas muertas, empleando con frecuencia la guitarra, el violín o la mandolina. En la naturaleza muerta, con naipes reduce el cromatismo a colores grises y geometriza y descompone las formas para crear una nueva realidad mediante superposiciones y transparencias. También introducirá en sus pinturas los collages. Sus obras más destacadas son el bodegón de la guitarra, el bodegón del violoncelo, el taller del pintor. Vamos hablando sobre lo del movimiento cubista y encontramos otro artista, Juan Gris,
Su cubismo es fundamentalmente sintético y coloreado. Sus composiciones tienen una firme estructura y un ritmo armonioso. Esta mezcla de suavidad y energía las observamos en la ordenación de sus bodegones realizados a base de planos muy violentos. Los elementos que aparecen son vasos, botellas, diarios, luteros, pipas, arlequines, elementos musicales. Apenas trata otro tema que el del bodegón. Naturaleza muerta, el desayuno. Naturaleza muerta sobre una silla. Seguimos con Fernand Léger. El cubismo de Léger tiende hacia formas de aspectos mecánico y tubular. Le importa la vida cotidiana y el maquinismo de la gran ciudad. En su partida de carta, los protagonistas han sido convertidos en una especie de robots metálicos. Seguirán otros cuadros como los acróbatas, los cilindros, las hélices, etc. Sus personajes son vistos con ciertos caracteres de autómatas. El comienzo de la Primera Guerra Mundial fracciona el cubismo, pero seguirá existiendo en experiencia como el purismo, la sección áurea o sección de oro y el constructivismo ruso. ¿Qué cuadro inició formalmente el cubismo? Si bien Cézanne y Seurat sentaron las bases del movimiento cubista desde el postimpresionismo, y el neoimpresionismo, como una mayor estructuración geométrica en sus cuadros. Existe consenso en que el cuadro La señorita de Avignon de Pablo Picasso fue el que dio comienzo al movimiento. Ahora debemos destacar lo que son las características y cuáles conforman esas tres etapas del movimiento cubista. Comencemos. Características. Sabemos que es considerada la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional y trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies, adoptando así la llamada perspectiva múltiple. La representación del mundo en donde pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. Ya no existe un punto de vista único. Se eliminan los colores sugerentes que tan típicos eran del impresionismo o del fauvismo. En lugar de ello, utiliza como tonos pictóricos apagados los grises, verdes y marrones. El monocromatismo predominó en la primera época del cubismo, posteriormente se abrió más la paleta. Ahora, en este movimiento cubista encontramos un cubismo literario, que es una adaptación fruto del ingenio del francés Guillaume Apollinaire, reconocido poeta y ensayista. En esta tendencia procuraba mezclar imágenes y conceptos de manera más o menos azarosa, incursionando así en los caligramas, poemas que formaban sobre la página una imagen determinada, debido a su distribución sobre el papel en blanco. Esta tendencia es llevada al máximo por Apollinaire en sus caligramas. Poemas de paz y de la guerra, 1918, en donde rompía la estructura sintáctica y lógica del poema, prefigurando lo que posteriormente harían los surrealistas. Las etapas. Primero encontramos al cubismo analítico. Muchas obras del cubismo analítico se conocían prácticamente abstractas. El cubismo analítico o cubismo hermético fue la etapa inicial de movimiento cuyas pinturas eran casi todas monócromas y grises, enfocadas en el punto de vista y no en la cromaticidad. Este enfoque era tal que en muchos casos las obras se volvían prácticamente abstractas, ya que los planos se hacían irreconocibles e independientes del volumen del objeto pintado. Esto ocasionó que el nuevo estilo recibiera muchos rechazos de los sectores tradicionalistas de la pintura, al mismo tiempo que el entusiasmo de los artistas de vanguardia y de personalidades de culturas como Guillaume Apollinaire y Gertrude Stein
quienes escribieron piezas críticas sobre la importancia del cubismo naciente. Hacia 1911, sin embargo, el pintor madrileño Juan Gris empezó a interesarse por la luz, incorporándolas a sus obras cubistas de manera naturalista. Pero el año siguiente se había sumado la tendencia hacia el collage de Picasso y Braque, incorporando a sus cuadros materiales diversos como madera y tapicería. Por segundo encontramos el cubismo sintético. El cubismo sintético añade color a la tendencia cubista hasta entonces monócroma. El segundo periodo del cubismo nace a raíz de la tendencia de Braque a incorporar, a partir de 1912, números y palabras en sus cuadros, así como la utilización de madera, papeles decolorados y otros materiales. Ese mismo año Picasso realiza su primer collage, y esta incorporación de otros elementos añade color a la tendencia cubista hasta entonces monócroma. Los cuadros cubistas se vuelven entonces más figurativos y por ende más sencillos de interpretar, más dóciles, y en ellos los objetos son reducidos a sus características elementales en vez de a volúmenes y planos superpuestos. Esta es considerada la etapa más imaginativa del cubismo, especialmente en las obras de Juan Gris, quien se otorgó mayores cuotas de libertad y color. Otro que hizo parte como tercero fue el cubismo escénico. El cubismo escénico, en las obras de Paul Cézanne, sirvieron de inspiración para la consolidación del arte cubista, también conocido como cubismo preanalítico. Esta es considerada la fase inicial de esta arte, donde la principal base era el trabajo de Cézanne, con fuerte influencia del arte africano y debido al uso de formas simplificadas. Hemos hablado de historias, de influencias, de temas, de colores y demás, el máximo exponente en lo que es este movimiento cubista, pero también vamos a hablar sobre estas obras que hicieron parte esencial en este movimiento. La Guernica de 1937 de Pablo Picasso, La señorita de Avignon, 1907 de Pablo Picasso, Violín y paleta, 1909 de George Braque, La botella de anís, 1914 de Juan Gris, Mujer leyendo en la playa, 1937 de Pablo Picasso. Todo este movimiento llega a un punto y es también preguntarse en dónde más yo puedo encontrar esa escultura, ese estilo, esa forma en cómo ellos veían el cubismo, en verdad. Comencemos. El movimiento cubista también hizo parte de otras artes. Fue el francés Apollinaire quien lo adoptó en la literatura. Busca recomponer la realidad mezclando imágenes y conceptos al azar. Uno de sus aportes fue el caligrama. El cubismo repercutió en la escultura a través de técnicas similares al collage del cubismo sintético. La escultura empezó a construirse con materiales de desecho, elaborándose con piezas diversas y no procedentes de un solo bloque de piedra o mármol. Con ello se crea la llamada estética de ausencia de masa, al surgir huecos y vacíos entre superficies, que se dio en Checoslovaquia entre 1910 y 1925, el llamado cubismo checo. El propio Pablo Picasso realizó esculturas cubistas. Escultores que crearon obras cubistas fueron Alexander Archipenko, Jacques Lipchitz y Henri Laurent, además de los españoles Pablo Gargallo y sobre todo Julio González, pioneros en el uso del hierro gracias a la soldadura autógena, lo que abrió todo un mundo de posibilidades a la escultura del siglo XX. El fin del cubismo y sus influencias. Los inicios de la Primera Guerra Mundial hicieron cesar las colaboraciones entre Picasso y Braque, pero su obra siguió teniendo una gran influencia con muchos seguidores. El cubismo, además de perfilarse como una de las inspiraciones clave para el arte abstracto, fue un movimiento estético extremadamente versátil, ya que propició la aparición de otros estilos, escuelas y tendencias como el vorticismo,
el purismo, el orfismo o el futurismo.